Ya en muchas ocasiones hemos conversado acerca de este método terapéutico, placa de Hole con tornillo transversal, que comúnmente llamamos placa Schwarz, siendo esto un error, porque la placa Schwarz nunca tuvo un arco vestibular de Hole. La placa Schwarz, recordemos, lo he dicho en varias ocasiones, era una placa que para activarla era necesario girar esta porción sobre la otra una vuelta completa para volverla a igualar. Era en vulcanita, nacida en los años 30 ante la aparición del tornillo, que es una idea de Martin Schwarz en Austria en compañía de Bosch y de repente de Kantorowicz. Entonces, hemos hablado mucho de esta placa. Esto es una placa de Hole con tornillo transversal, no una placa Schwarz, pero no me preocupa la lingüística del concepto y no es lo que quiero criticar hoy. Hoy voy a hablar básicamente de la presencia o no presencia de este arco vestibular desarrollado por Hole en Inglaterra en 1919, un autor, un clínico llamado C.A. Hole, que es el que desarrolla este arco con unas asas para darle cierta elasticidad y poder traccionar dientes anteriores, no precisamente para hacer contención posortodóntica como la usamos hoy, sino simplemente para lingualizar dientes anteriores. Pero después se nos cayó y en esa rutina académica que vamos manejando por repetición, quedó metida en una placa que hoy llamamos placa Schwarz, que es una placa que tiene tornillo transversal y que tiene la misión de expansionar las arcadas. Entonces, yo vengo a hablar de ella y a hablar de lo absurdo que es este arco que aparece todavía hoy en la portada de algunos libros de muy recientes, donde se habla de la expansión transversal. Esto es un absurdo que definitivamente tenemos que abolir, aunque parece ser que su majestad del diente, ese odontos, que le da el nombre a la odontología, no podemos abandonarlo, y eso no nos permite a veces mirar la integralidad del concepto. Y seguimos pensando que el diente es la esencia. Ahora, yo quiero que entendamos que estos dientes tienen esta posición seguramente porque no tenían el tamaño porque esqueléticamente hay una deficiencia esquelética, hay una disparidad lógico-matemática de la suma mesiodistal de estas entidades llamadas dientes versus esta base ósea, que hay una disparidad que podríamos llamar discrepancia esquelético-dental de mayor tamaño de los dientes versus la base ósea que le corresponde. Entonces nos lleva seguramente al mirar el antagonista, al mirar el examen clínico del paciente, a pensar que este arco tiene estrechez transversal, que hay que expansionarlo y por consiguiente ponemos este arco vestibular, pero muchas veces ni nos preocupamos de pensar si este arco debe de ir. De hecho, sea este el momento de decirle, este arco no debe ir en las placas con tornillo transversal, ni siquiera en ese paciente tipo división 1, donde la expansión transversal es capaz de tumbar esta premaxila. Simplemente, si nos aseguramos de que el acrílico esté separado, no festoneado como lo hacemos a veces, haciéndole unos chuzos a la placa para molestar la lengua, sino si está recortado el acrílico de pronto de canino a canino, esta premaxila podrá caerse en un paciente de división 1. Este no es el caso. Este paciente parece tener una deficiencia del tercio medio de la cara, haciendo mucho más grave mi denuncia. Lo cierto del caso es que esta expansión, afortunadamente el modelo estaba como malo y hubo que poner el tornillo un poquito adelante, pero en general el tornillo que se pone aquí a nivel de los primeros o segundos bicúspides o primeros o segundos molares deciduos, dice la literatura clínica todavía. Pero en general el tornillo debería ponerse un poquito más adelante. El tornillo, si se pusiera más adelante, podríamos tener una bóveda palatina que pueda remodelarse como elípticamente deberá hacerlo, pero eso lo hablamos ahora.
Por ahora sigamos contando que este arco vestibular de Holley es un absurdo, aunque muchos me dicen, yo cada que hago este video me aparecen unos personajes que defienden esta teoría anquilosada, atrincherada, esta filosofía, este concepto de este arco vestibular de Holley. Me aparecen diciendo, no, es que el arco se pone, pero es para separarlo, no se espera de él. Recordemos que en la medida en que este tornillo se expansione, estos dos cuerpos de acrílico se expansionen, se separen mediante este tornillo, habrá una remodelación elíptica y este arco vestibular tenderá a venirse hacia atrás. Permítanme, yo saco esto de acá. Entonces este tornillo tenderá a venirse, este arco vestibular, perdón, no el tornillo. En la medida en que yo expansione, en la medida en que este tornillo separe estos dos cuerpos de acrílico, recordemos que una placa con tornillo son dos cuerpos de acrílico unidos por un tornillo que en la medida en que se separen, pues harán unos estímulos mecánicos en los dientes y usarán el diente, si se hacen estímulos leves, si no se hacen estímulos rápidos, usarán el diente como el transductor sobre el que descargarán la fuerza, que si se hace con protocolos leves, usarán la raíz del diente para hacer una transducción de fuerza y producir un aporte al desarrollo alveolar, al desarrollo del hueso alveolar y consecuentemente basal. Entonces, recordemos que el tornillo básicamente busca hacer eso. Entonces, pero cuando este tornillo empieza a separar dos cuerpos de acrílico, este arco vestibular hará inmediatamente esto, se vendrá hacia atrás. Se vendrá hacia atrás. Y de repente, si usted no corta el acrílico, si usted no recorta el acrílico en el sector anterior, pues lo que hará será de pronto llevar estas raíces hacia adelante, como lo hacen a veces muchos retenedores cuando, a pesar de que son retenedores, se les activa el asa, dizque para que no se muevan, pero realmente podría ser que esa no sea la solución. Pero en general, esta placa con este tornillo transversal lo que va a hacer es tumbar esta premaxila. Tumbar la premaxila esqueléticamente por esos protocolos lentos de activación. Sea hasta el momento de decirle que si usted pone un disyuntor en este caso, hablemos de este caso, si usted pone un disyuntor en este caso, si usted pone dos bandas acá y pone un disyuntor, ojalá en abanico, porque es posible que usted de aquí, de este punto a este punto, ya tenga los 34 milímetros que podrían ser ideales para mostrarnos que esta arcada puntiaguda lo que tiene es una estrechez en el sector anterior y no una estrechez latente transversal. En general, la gran mayoría de las estrecheces transversales que usted se encontrará en su praxis clínica tiene una arcada puntiaguda, una arcada en V, un arco gótico, no romano, que nos denota que hay una estrechez transversal, particularmente en el sector anterior, y como tal, donde está la estrechez, generalmente, es a la altura de los caninos. De hecho, es posible que este canino deciduo se haya esfoliado por la misma estrechez, por la misma compresión transversal y por el apiñamiento en que venían estos dientes antes de hacer su erupción, que al no encontrar base ósea tenían una competencia indebida entre los dientes y había una incomodidad que de pronto se esfolió, de pronto esfolió este canino. Pero en general, lo que hay aquí es una estrechez en el sector anterior y como tal, la placa debería tener un expansor en el sector anterior y debería tener unos ganchos de amarre, particularmente en el sector anterior. Es posible que estos excepcionales ganchos de amarre que tienen en los molares no sean necesarios, más aún donde tenemos una distancia intercanina que puede tener 34 milímetros. Lástima que no traje el calibrador para medirlo, pero es muy posible que en este arco haya una distancia intercanina con 34 milímetros, que nos decía McNamara que es ideal. Sin embargo, otros autores en Latinoamérica nos han dicho que 32 o 33 milímetros podrían ser ideales. Entonces, pero en general, esto es una denuncia. Yo soy a veces muy poco ortodoxo para hablar y a veces me duelen las cosas y por eso me veo obligado a decir algunas cosas irreverentes. En general, esto lo que denota, este arco vestibular denota un absoluto desconocimiento de un concepto que deberá llamarse biofísica aplicada, que es la interpretación de cómo estos métodos terapéuticos operan para lograr el resultado clínico. Entonces, yo creo que si hay un emblema que nos muestre
nuestro desconocimiento de biofísica aplicada, de fundamentación biomecánica, es este arco vestibular puesto en la placa con tornillo transversal, un absurdo que parece ser que es muy difícil abolir, muy difícil trabajar, muy difícil demostrar que no es necesario este arco vestibular y que por el contrario, esta placa debería tener un tornillo en el sector anterior. Lástima que cada que yo hago este video, un video hablando de esto, alguien me inventa cualquier cosa muy interesante y alguien me hablaba estos días, qué bueno poner un disyuntor y poner un disyuntor puesto con mini implantes en este sector. De repente haría una expansión esquelética, una disyunción. No sé si será viable lo de los mini implantes, de sujetar un Hyras en lugar de sujetarlo atrás. Recordemos que toman es el Hyras, la disyunción de la sutura mediapalatina se manifiesta esquelética y hará una separación de la cola de Milano de la sutura media palatina, que teniéndolo a este lado de pronto terminaría siendo más excéntrica y de repente podría ser interesante. Pero aquí lo que hay es una estrechez esquelética en el sector anterior, que es donde deberá tratarse. De repente ni siquiera ganchos de amarre en el sector posterior necesitaría, pero sí necesitamos unos ganchos de amarre en el sector anterior. O sea, hasta el momento de aclararle que amarre son unos ganchos de amarre son unos ganchos que deberían tener las placas activas. Las placas activas tienen ganchos de amarre, tiene otros ganchos de anclaje que son para sujetar la placa y hacer contrafuerzas, tiene unos ganchos de acción como es el arco vestibular, que es un gancho de acción, y tienen de pronto algunos resortes que pueden ser ganchos de acción también, como el arco vestibular. El arco vestibular es un gancho de acción, es un gancho que estaría clasificado en los ganchos de acción. Los ganchos de Adams estarían clasificados en los ganchos de amarre. Los ganchos circunferenciales o de contrafuerza serían ganchos de anclaje. El anclaje evoca una condición horizontal, los ganchos de amarre evocan una condición vertical, fundamental en las placas activas. Placa activa que no tenga amarre, tenga la certeza que esas pretensiones de vestibularizar un diente, de expansionar una arcada, de no sé cuántas cosas, no será posible si no tenemos ganchos de amarre. Sin embargo, el gancho de amarre, este gancho nace en Liverpool por allá a mediados del siglo pasado, y todavía hoy cada técnico tiene su particular forma de hacer su gancho de Adams, que en el fondo no tiene el amarre que requiere las placas activas. Pero de eso no es que estamos hablando de este arco vestibular, que no es una herramienta que debiera estar puesta en los tornillos transversales, y que yo hablo diariamente de él, pero siempre aparece un Robin Hood que quiere rescatarlo y decir, no, ese arco sí tiene que ponerse. Lo que pasa es que ese arco se va a manejar lentamente, se va a separar lentamente. Lo que necesita esta herramienta transversal es amarre en el sector anterior, a tal punto que sería más viable que usted me dijera, sí, inventémonos un gancho de Adams, aunque no habría que inventarlo, el gancho de Adams, a nivel de los laterales, inventémonos 2 ganchos de Adams a nivel de los laterales. Podría ser un discurso más certero, y pongamos el tornillo muy en el sector anterior, dejemos la bóveda palatina para que pueda caerse, pongámoslo en el sector anterior, pongamos el acrílico contra los dientes para que de repente tengan una respuesta anteroposterior, hagamos unas activaciones especiales para tener un desarrollo. Pero este arco vestibular no es la herramienta que necesitamos. Yo llevo muchos años diciéndolo, camino por Latinoamérica y el mundo hablando de esto, pero es muy difícil ir contra esto. Entonces a veces yo, cuando hago mi discurso, me decía una doctora estos días, que usted se siente como si estuviera triste o enojado o amargado, de repente todas las anteriores. Entonces es esto, yo pienso que esto son cosas que, yo soy un apasionado de este tema, pues no creo que tenga que explicar. Pero yo creo que es hora que vamos pensando en que esta herramienta no es esta placa de Holley con tornillo transversal, que no es una placa Schwarz. La placa Schwarz no tiene arco vestibular. Lo único que pretende es expansionar transversalmente y tumbar esta premaxila con esto que le voy a mostrar a continuación. Esto es concebido incluso en estos casos donde, si usted hace un análisis objetivo, un análisis referencial comparativo de este hueso basal versus este hueso basal, y pone este plano cruzal como referencial enfrente de sus ojos, horizontal, paralelo a sus ojos, es posible que este punto B esté más atrás de este punto A, y que por consiguiente este efecto de este tornillo, si lograra su objetivo sin el amarre anterior,
y tumbara esta premaxila, es posible que si tumba esta premaxila, algún día tengamos esta premaxila por aquí por dentro de esta manera. Es posible que algo. Pero no me refiero, no estoy criticando el arco vestibular en este particular caso donde está tan ajustada la oclusión y donde hay un punto A de pronto atrasado. No, me estoy refiriendo en general, en un paciente clase 1. Este paciente puede tener un componente genético de lo que erróneamente, comúnmente llamamos clase 3, que no sabemos ni si es hipoplasia maxilar o prognatismo mandibular o protrusión de los incisivos hacia vestibular o linguoversión o pseudoposición anterior, un término supremamente impreciso que desarrolló Angle para referir una relación molar, una alteración de la relación molar, donde en la gran mayoría de los casos que narramos que este paciente es clase 3, de repente nos encontramos una relación molar clase 1. Entonces, de repente la crítica es hablar de que este arco vestibular tenemos que eliminarlo y que de repente, lástima que no tenemos los dos caninos deciduos, que de repente lo que necesita esta placa es un amarre en el sector anterior para lograr la expansión justo donde está dada, porque la distancia intermolar de repente no es. De repente es hora que entendamos, ahora esto es una placa Schwarz, lástima que tiene un arco vestibular, que en el fondo es interesante también que lo contemos, se llama el arco bumper de desarrollo. Ayer y hoy en mi muro Facebook he venido hablando de él, del arco bumper de desarrollo, de cómo este arco que se puede mediante dos asas de nivelación, estas son dos asas de nivelación, esta y esta, mediante esas asas yo puedo abrirlo y nivelarlo, ponerlo más arriba, no a estimular las fibras periósticas del fondo del surco yugal, no, más alto para producir irrigación sanguínea en el orbicular de los labios, en el medio y por qué no abajo. Es decir, cada mes jugar con esto. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, de tener un tornillo en el sector anterior que nos manifieste una excentricidad y que no solo nos dé desarrollo transversal, sino transversal y hacia adelante. No dejen de mirar mi discurso. La oclusión estable es posible conseguirla tanto atrás como lo hemos conseguido toda la vida, como adelante. La oclusión estable tenemos que conseguirla hacia adelante, tenemos que pensar en el desarrollo hacia adelante. Pero es muy difícil hablar de esto, pero de repente la apnea obstructiva del sueño nos está pasando ya la factura y de repente vamos a entrar en razón, de repente vamos a entender que esta expansión generalmente debería hacerse hacia adelante, no hacia atrás. Esto llama una expansión hacia atrás, con un alto contenido de peligro de llevar a este paciente a que se exprese algo que yo le voy a contar que hay aquí, que es una de esas llamadas clase 3 que no dice nada, de ese término clase 3 que no dice mucho, que de repente lo que hay aquí en este escalón mesial, o alguien diría que esta relación molar clase 1, yo lo llamaría escalón mesial. Yo pienso que cualquier clínico debe nombrar esta relación cuando está en dentición mixta. Cuando hay una dentición mixta no debe acogerse a la clasificación de Angle, sino acogerse al plano terminal recto, escalón mesial, como es este caso, o escalón distal, acogerse a estos parámetros. Entonces, de repente, este aparato podría tumbar a este paciente y hacer que se haga manifiesta su tendencia genética a una mordida cruzada anterior. Ahora, que está salvada hoy, yo le voy a contar razones de esto que voy a decir a continuación, es un poquito complejo, a veces no lo entendemos. Yo quiero que usted mire estas líneas medias, o sea, mire este modelo que lo estoy adaptando como estaba. Yo ya le quité las burbujas positivas de las caras oclusales de los dientes. Yo quiero que usted vea este frenillo, yo quiero que usted vea esta papila incisiva, yo quiero que usted vea este centro de la maxila y me ayude y me permita determinar esto como el centro de la maxila, es decir, la línea media ósea, también llamada esquelética, o llamémosla mejor esquelética para este efecto. Yo quiero que usted me deje mirar esta sínfisis mandibular, cómo yo logro continuar con esta sínfisis mandibular, cómo yo le muestro este frenillo lingual, cómo yo le muestro esta sínfisis y le muestro que estos dientes están coincidentes y que por consiguiente esa es la línea media ósea inferior que está desviada hacia este lado. Atento con lo que le voy a decir, este es apenas el preámbulo a lo que le voy a decir. Esta desviación de la línea media ósea de tal vez medio centímetro, 8 milímetros, tal vez 10, esta desviación de la línea media ósea hacia este lado, atento con esto, está dada
por la migración de este molar inferior, de este primer molar deciduo inferior izquierdo, que ante la pérdida de este segundo molar deciduo, la única opción que le quedaba era mesializarse. Sin embargo, el razonamiento que usted tiene que hacer es el siguiente. ¿Por qué razón este paciente tiene una relación, un escalón mesial aquí? Casi una relación molar clase 1. ¿Y por qué razón aquí casi que se sigue conservando la relación molar casi clase 1, aunque hay una ligera migración? ¿Por qué se sigue conservando esta relación mesial, anteroposterior, perdón? Si este 6 migró hacia mesial a cubrir un tamaño grande de este segundo molar deciduo, que aquí parece ser que casi que se comió 3/4 partes de este tamaño, casi que se comió 3/4 partes, es decir, este 6 migró hacia adelante. Y yo quiero que usted piense lo siguiente: ¿por qué ese 6 se quedó anclado en esta misma relación molar tan estable? Si migró, ¿por qué si migró 3/4? ¿Por qué no está por acá? ¿Por qué no migró hasta acá? Él migró hasta allá. Lo que pasa es que hay una compensación esquelética que hace una desviación de la línea media ósea. Esta línea media ósea que está desviada 8 milímetros, tal vez 1 centímetro, está dada básicamente por esta migración mesial, a tal punto, y atento que con esto termino de redondear la idea, a tal punto que si este 6 no hubiera migrado, si este segundo molar deciduo no se hubiera perdido y estuviera como está es posible que con este escalón mesial que existiría en ambos lados, esta mandíbula, atento con esto, estaría más o menos aquí. Estaría más o menos aquí. Es decir, lo que quiero contarle es que esta migración de este 6 ha conllevado a que la mandíbula se ponga un poco distal. ¿Y por qué me interesa hablarle de esto? Porque a futuro yo le estoy hablando de que la ortopedia tiene que hacerse desde la posición del diente, la ortopedia tiene que hacerse desde la doncia, desde el tamaño de los dientes, desde mover las fichas de la oclusión dental para que la mandíbula pueda cohabitar donde usted quiera, cuando usted aprenda a moverle las fichas. Yo lo que le estoy es decodificando un código que tenemos a veces muy bien implantado, y entendamos que la migración de este 6 es la responsable de esta desviación de 1 centímetro de la línea media ósea, y que si este 6 lo distalizáramos como Dios manda, como debería ser, es posible que esa distalización tan objetiva que estamos haciendo, lo único que haga sea llevar a este paciente a que en esa distalización se vaya conservando esta misma llave de oclusión, o mejor, porque el diente se va a enderezar, pero la llave de oclusión se conservará de esta manera y llegará de esta manera. Pero para hacer eso, la mandíbula se corregirá y se vendrá hacia adelante. Yo quiero que usted vea este ejercicio que yo hago aquí. Yo no sé si será fácil mostrar. Yo quiero que usted vea este ejercicio que yo hago aquí. La distalización de este molar hará que estas líneas medias óseas se corrijan, so pena de ponerse en mordida cruzada anterior y de expresar esta hipoplasia maxilar, que además de eso, esto nos ayudará a que se exprese esta expansión. Ahora veamos aquí el tornillo. Veamos aquí el tornillo. Este tornillo pretende distalizar este molar, como parece ser que debe de ser, ¿cierto? Que debería hacerse. La distalización de este molar. Ahora, no tome este ejercicio para este caso y no vaya a creer que es que los molares no se deben distalizar. Los molares se deben distalizar en la medida en que usted, en un paciente clase 1, tenga esta migración mesial, en la medida en que usted, en un paciente clase 1, no con esta tendencia a hipoplasia maxilaria prógnata mandibular, en la medida en que usted, en un paciente clase 1, le empiece, ante la ausencia del segundo molar deciduo, a migrar el 6, pero usted no vea que se expresa esa migración, que la relación molar parece que se conserva tan estable, y usted mire la sínfisis mandibular, la línea media ósea o esquelética, llamémosla, la línea media esquelética con respecto a la línea media esquelética, y la vea desviada hacia el lugar donde está viendo la migración, y usted detecte que el paciente se le está quedando en una distorrelación, y que es posible que
que el referencial es que de los trazos cefalométricos le diga que este paciente está en clase 2, que usted piense que la distalización de este molar podría ser un importante aporte para que esa mandíbula que se le está viniendo, no en este caso, insisto, no en este caso, para que usted vea que esa mandíbula que se le está viniendo hacia atrás y si conservan en la misma llave de oclusión molar, que usted con la distalización de ese molar podría hacer que la mandíbula migre hacia adelante. Esto ocurre mucho, usted se lo encuentra inclusive bilateral. Bilateral es que estos dos segundos molares deciduos se pierden y estas dos muelas se inclinan hacia vestibular, se inclinan hacia mesial, hacia mesial. La distalización de estos dos molares, ojalá la hiciera alternadamente, es decir, primero activara el uno, un tornillo, y después activara el otro. La distalización de estos dos molares alternadamente podría ser que esa mandíbula que usted está viendo en distorrelación, no es este el caso, insisto, y perdóneme, que esa mandíbula que usted está viendo distal le migre hacia adelante por la simple mesialización de los dientes. Es decir, que usted está haciendo en ese caso ortopedio-doncia, que usted desde la doncia está haciendo la ortopedia, el posicionamiento sagital anterior de esta mandíbula. Porque en síntesis, estos dos maxilares cohabitan en equilibrio de acuerdo a la favorabilidad que le ofrezcan todas estas protuberancias o cúspides dentales. La mandíbula es un hueso suelto, sujeto por la articulación más compleja, pero también versátil del cuerpo humano, que obedece básicamente a la favorabilidad que le ofrezca ese engranaje mecánico oclusivo, la oclusión dental. La mandíbula es fácilmente engañable, en pequeñas magnitudes obviamente. Si usted le mueve estas fichas de parada, estos elementos que dictaminan el engranaje mecánico y que dictaminan la interposición o la posición entre los maxilares, la interposición maxilar, es decir, aquella discusión llamada ortopedia maxilar miofuncional que alude a la interrelación o la relación entre los maxilares. Voy a terminar aquí para no complicarnos más con esta discusión tan espacial mecánica, pero razone esto y razone por favor esto, que todavía se ve demasiado. A esta placa con tornillo transversal, échele este arco vestibular a la basura, no lo use más, no lo siga usando, créame, y cuando a usted le interese esta discusión académica en cualquier parte del mundo con los célebres grandes de la ortopedia maxilar, yo le puedo demostrar que esto es el absurdo más grande que tiene el manejo de las placas activas, que corresponde a la ortopedia maxilar o al crecimiento y desarrollo, y que esto es hora que no lo usemos más, que pensemos cómo amarrar la placa en el sector anterior, que ahí es donde necesita el amarre y ahí es donde está el problema. No deje de ver muchos videos míos. Ayer monté uno donde le hablaba, en mi muro Facebook hay uno y en YouTube, siga mi trabajo en YouTube, y no deje de mirar mi trabajo un poquito irreverente, un poquito contrario a lo que hemos dicho siempre, que es el nuevo paradigma de la ortopedia maxilar, una disciplina anclada en aparatos bimaxilares de comienzos del siglo pasado con 120 años, que parece inabordable para mostrar estos nuevos paradigmas. Yo a veces me pregunto cómo haría Copérnico para desvirtuar la teoría de Ptolomeo y una teoría que estaba clara en el mundo, donde la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba alrededor de ella. ¿Cómo haría Copérnico para ser capaz de atreverse a derrumbar esa teoría y decir no, nosotros giramos alrededor de la Tierra? Ahora, no olvidemos que Copérnico fue encerrado la mitad de su vida en unas mazmorras de un convento por haberse atrevido a decir que no, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, por romper ese paradigma muy ligado a lo que se conocía como ciencia en ese momento. Copérnico fue capaz de decir, ¿cómo haría Copérnico para romper ese paradigma? Además de eso, Copérnico era ptolomeico, era seguidor de la doctrina de Ptolomeo, ¿verdad? Entonces, pero por favor, y perdonen mi irreverencia,
necesitamos nuevos paradigmas. Tenemos paradigmas con 120 años que no se han movido un ápice. Todavía hay culturas que siguen usando el monobloc de Pierre Robin, el activador de Andresen, y atentos con este último, y el Bionator, que en esencia son los mismos tres aparatos. También estoy en condición de demostrarle que el monobloc, el activador de Andresen y el Bionator son los mismos tres aparatos rígidos que jamás dinamizarán ninguna mandíbula que esté quedada en su desarrollo, que esté en distorrelación, que esté distal. Necesitamos unos nuevos métodos de la ortopedia. Lo invito a acompañar mi trabajo, lo invito a ayudarme, lo invito a que hagamos nuevos métodos y que avancemos por fin al lugar que le corresponde a la ortopedia para que logre establecerse, como no ha podido ahora, en disciplina científica de la odontología. Muchas gracias.